tenemos la parte de acá, nuestro gráfico, ¿sí?, en donde nos muestra que un objeto se está desplazando sobre otro objeto con una fuerza que va de manera diagonal con un ángulo de 25 grados. Adicional a esto nos está dando una masa de 10 kilogramos, un coeficiente de rozamiento de 0.15 y nos pide calcular la fuerza cuando la velocidad es constante y la fuerza cuando la aceleración es de 2 metros sobre segundos cuadrados. Ya. Primera parte con respecto a las incógnitas. Si me indica que la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque es un movimiento de rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante. Ya. ¿Qué sucede con esto? Pues que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme es igual a 0. En este otro caso, en cambio, sí, en la segunda incógnita, la aceleración va a tener 2 metros sobre segundos cuadrados. Procedemos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. La mitad de nuestro cuerpo va a ir en la mitad de nuestro plano cartesiano y realizamos el gráfico del objeto. ¿Listo? Ahora vemos lo que podemos calcular, ¿ya? O podemos graficar. En este caso vamos a graficar primero las fuerzas del eje X, ¿ya? Si yo tengo aquí un vector y un ángulo, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Que este vector yo lo voy a poder descomponer en sus componentes rectangulares. Es decir, voy a tener una fuerza en el eje X y voy a tener una fuerza en el eje Y. ¿Sí? Y así nuestro vector se va a descomponer, nuestra fuerza se va a descomponer en una fuerza en el eje X y en una fuerza en el eje Y. Siguiente, si mi objeto está rozando otro objeto, por ejemplo puede ser una caja con el piso, ¿qué va a suceder? Que voy a tener una fuerza de rozamiento que va a ir hacia el lado izquierdo. La otra fuerza que tengo es del peso, que va a ir hacia la parte de abajo, es decir, el peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Y adicional a esto, tengo una fuerza normal. ¿Por qué? Porque tengo dos objetos que están chocando entre sí y se genera una fuerza normal que es perpendicular al objeto en donde se está moviendo el otro objeto. Entonces mi normal va también a ir hacia la parte de arriba del eje Y. Y estas son todas las fuerzas que actúan en mi movimiento. ¿Listo? Siguiente parte. Si yo estoy realizando una descomposición de vectores, voy a recordar las fórmulas de la descomposición de vectores. Primero, para obtener la fuerza en el eje X, voy a multiplicar el módulo por el coseno del ángulo, y para encontrar la fuerza en el eje Y, voy a multiplicar la fuerza por el seno del ángulo. ¿Ya? Otra fórmula que vamos a recordar es la de la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y la última fórmula, el peso es igual a la masa por la gravedad. Esas fórmulas nos van a servir bastante en el proceso de resolución. ¿Listo? Entonces, tengo que voy a resolver la primera incógnita, la incógnita A. ¿Ya? Y mi incógnita A me dice que voy a calcular la fuerza cuando la aceleración es 0. Entonces, realizo la sumatoria de las fuerzas en X, van a ser igual a masa por aceleración. Como la aceleración es 0, voy a multiplicar masa por 0 y el valor me va a quedar igual a 0.
Y eso quiere decir que la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora voy a ver qué fuerzas actúan en el eje X. Tengo la fuerza en X, que es positiva porque va hacia la derecha, menos la fuerza de rozamiento, porque es negativa porque va hacia el lado izquierdo. Y esto es igual a 0. Ahora, fx voy a reemplazar por su fórmula. F coseno del ángulo menos la fuerza de rozamiento, que reemplazo por su fórmula. Coeficiente de rozamiento por la normal. Y esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué reemplazamos fx por su fórmula de descomposición? Porque aquí me está dando la incógnita que yo estoy buscando, que es la fuerza. Es decir, que nosotros vamos a buscar el módulo, ¿sí?, cuando la aceleración es 0, el módulo de la fuerza. ¿Ya? Por ese motivo cambio por su fórmula. Entonces, esta va a ser mi ecuación 1. ¿Listo? Va a ser mi primera ecuación. La siguiente, voy a calcular la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Y digo que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Ahora, como el eje Y, el objeto no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, voy a tener lo mismo, que la aceleración va a ser igual a 0. Y 0 por la masa va a ser igual a 0. Entonces tendría que la sumatoria de las fuerzas del Y son igual a 0. Veo qué fuerzas actúan en el eje Y y tengo que actuar la fuerza normal más la fuerza en Y menos el peso. Y esto es igual a 0. Continúo, procedo a realizar lo mismo que hicimos de la parte de arriba. Cambiar esto por sus fórmulas. Entonces, la normal se mantiene más Fy. Fy va a ser igual a F por el seno del ángulo menos el peso, es decir, masa por la gravedad. Y esto es igual a 0. ¿Listo? Y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, si nos podemos dar cuenta, tenemos aquí una incógnita y dos incógnitas. Una incógnita y dos incógnitas. Son las mismas incógnitas en las dos ecuaciones. Ya, por lo tanto, yo voy a tener aquí un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, este sistema yo lo voy a poder resolver de diferentes maneras. Suma, resta, sustitución, de forma gráfica, etc. ¿Sí? En este caso vamos a resolver esto por el método de sustitución. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar la normal. Y me quedaría que la normal es igual masa por la gravedad está restando, pasa al otro lado a sumar, y fuerza por el seno del ángulo pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Y este valor de n vamos a reemplazar en mi ecuación 1. Entonces, reemplazo n en ecuación 1. Reemplazo n en ecuación 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la ecuación 1? Es f por el coseno del ángulo menos coeficiente de rozamiento por n. Pero n es masa por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo
y esto va a ser igual a 0. ¿Qué sucede aquí? Miren, de lo que tenía dos incógnitas, ahora solamente tengo una incógnita, que es la fuerza, y es la incógnita que me solicitaba el ejercicio. Entonces voy a despejar la fuerza. Me quedaría la siguiente: F coseno del ángulo, y aquí hay la multiplicación del coeficiente de rozamiento por cada uno de los valores que se encuentran dentro del paréntesis. Me quedaría igual a mu por masa por la gravedad, menos por menos es más, mu por F por el seno del ángulo igual a 0. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos valores que tienen un factor común. Entonces procedemos a sacar el factor común. El factor común de ambos es F, y esto se multiplicaría para el coseno del ángulo más coeficiente de rozamiento por el seno del ángulo. Cierro paréntesis. Y de una vez voy a pasar mu por la masa por la gravedad al otro lado. Está restando, pasa al otro lado a sumar. ¿Listo? Y ahora sí, despejo F. F está multiplicando a todo lo que está en el paréntesis, es decir, que todo lo que está en el paréntesis va a pasar al otro lado a restar. Y me quedaría que F es igual a mu por la masa por la gravedad sobre coseno del ángulo más mu por el seno del ángulo. ¿Listo? Procedo a cambiar las letras por sus valores, es decir, 0.15 por la masa, que es 10, por la gravedad, 9,81, sobre coseno de 25 grados más 0.15 por el seno de 25 grados. Mi recomendación es, en su calculadora científica, poner tal como ustedes escriben. ¿Listo? Y tengo que la fuerza sería igual a 15,15 newtons, redondeando a 2 decimales. Y esta sería mi respuesta de la incógnita A. Ya. Siguiente paso, vamos a resolver la incógnita B. Ya. Voy a dejar esto por una razón y ya vamos a entender por qué. La incógnita B. Procedo a realizar lo mismo, la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Ya acá en la incógnita B sí vamos a tener una aceleración, que es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la sumatoria de Fx va a ser igual a Fx menos Fr, y es igual a masa por aceleración. Reemplazo, hacemos lo mismo que en la incógnita anterior, reemplazo por sus fórmulas, F por el coseno del ángulo, menos mu por la normal, es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Y esto sería ahora mi ecuación 1.
Ahora, esta es mi ecuación 1, ¿ya? Ahora sí, ¿por qué esta parte no moví? Porque esta parte se mantiene igual. ¿Qué sucede? Que igual, si yo hago esto de las sumatorias en el eje Y, también me doy cuenta que cuando yo ejerzo una fuerza en mi objeto, este objeto se va a mover únicamente de manera horizontal, según me especifica el gráfico. Es decir, no se está moviendo hacia la parte de arriba. Por lo tanto, la aceleración en este caso también va a ser igual a 0. Por lo tanto, se mantiene lo mismo. Va a quedar la misma ecuación, que en este caso va a ser también mi ecuación 2. Y despejando la normal, me va a quedar esto mismo, que la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, ahora volvemos a realizar el paso anterior, que es reemplazar n en ecuación 1. ¿Listo? Entonces, reemplazo y me queda que f por el coseno del ángulo menos mu por masa por la gravedad menos f seno del ángulo va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, pequeño esto. Ya, esto va a ser igual a masa por aceleración. Lo mismo. Procedo a despejar la fuerza. Me quedaría que f por el coseno del ángulo va a ser igual a menos mu por masa por la gravedad, menos por menos es más, mu por la fuerza de seno por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Factor común, f coseno del ángulo más mu por el seno del ángulo, y esto va a ser igual a masa por aceleración más mu por masa por la gravedad. Continúo. Esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Me quedaría entonces que f es igual a masa por aceleración más mu por masa por gravedad sobre coseno del ángulo más mu por el seno del ángulo. Procedo ahora sí a reemplazar con los valores. Masa 10 por 2, que es la aceleración, más 0.15 por masa, que es 10, por la gravedad, 9.81, sobre coseno de 25 grados más 0.15 por el seno de 25 grados. Me quedaría que f es igual, recomendación de siempre escribir tal como, poner en la calculadora tal como escriben, coseno de 25 más 0.15 por el seno de 25 grados. ¿Listo? Me quedaría que la respuesta es 35,74 newtons.